La primera vez que morí, Serena Whitmore estaba de pie al otro lado de la barandilla. La lluvia había convertido el Osier Pass en un túnel gris. La mitad de nuestro autobús del campus colgaba sobre el precipicio al sur de la cima. Su rueda delantera suspendida sobre una pendiente que no podía ver a través de la niebla. Las luces de emergencia parpadeaban contra la roca mojada. En algún lugar debajo de nosotros, el agua corría sobre la piedra con el sonido constante de algo a lo que no le importaba si yo vivía. 25 estudiantes habían estado en ese autobús, yo conseguí 24. Estudiantes que bajaron, recordé cada mano que saqué por la salida de emergencia trasera, recordé a una estudiante de primer año llamada Lily sollozando porque había perdido un zapato, recordé a nuestro conductor, Hank Dawson, sangrando por la frente mientras contaba a la gente 2 veces porque ya no confiaba en su propia vista, recordé a Serena apoyada contra la montaña con una bata blanca que de alguna manera se mantuvo limpia. Una mano presionada dramáticamente contra su pecho mientras 3 teléfonos grababan su supervivencia. Luego le gritó. El inhalador de rescate todavía estaba dentro. Está en mi bolso, gritó. Por favor, no puedo respirar. Podía respirar lo suficientemente bien como para decir mi nombre. Volví de todos modos. Esa era la que había sido a los 21. La mujer que debía ser útil para ser amada. El autobús se movió cuando llegué a la primera fila. El bolso plateado de Serena estaba debajo del asiento directamente detrás del conductor, el lugar que me había asignado esa mañana. No encontré ningún inhalador dentro, encontré una tableta universitaria. 2 botellas de agua vacías y un sobre que contenía copias de informes de gastos que nunca había firmado afuera. Serena dejó de llorar, me giré hacia la puerta de emergencia, a través del cristal esmerilado por la lluvia. Vi su mano tirar del pestillo exterior para cerrarlo. Junto a ella estaba Evan Blake, el joven supervisor de operaciones de Whitmore Transit. Se suponía que no debía estar en el viaje. Había aparecido después del primer impacto con una chaqueta impermeable de la empresa y la expresión de un hombre que llegaba a recoger algo. Serena me miró a través del cristal, no parecía asustada. Lo siento, articuló, el autobús se movió, el metal chirrió bajo mis pies, la barandilla se dobló, por un segundo suspendido, el mundo se inclinó tan lentamente que pude ver cada rostro sobre mí. Algunos estudiantes extendieron la mano hacia el autobús. Hank intentó correr hacia adelante, Evan lo agarró de los brazos, Serena retrocedió, entonces la montaña desapareció, el autobús dio 3 vueltas antes de que el parabrisas se rompiera, sentí el asiento del conductor golpear mis costillas. La tableta salió volando de mis manos. Cuando nos detuvimos, estaba boca abajo en la oscuridad, la lluvia entraba por las ventanas rotas y la sangre me llenaba la boca. Mi teléfono todavía tenía una barra de señal. Llamé a mi madre, no contestó. Estaba trabajando en el turno de noche en un centro de rehabilitación a las afueras de Denver, cuidando a los padres de otras personas porque mi beca no cubría el alquiler. Llamé a seguridad del campus. La línea sonó hasta que la pantalla se agrietó bajo el goteo de agua. Mi último sonido fue la voz de Serena que salía de la tableta. La transmisión en vivo se había reanudado, automáticamente. Maya regresó después de que todos le dijeran que no lo hiciera, le dijo a la cámara, ahora estaba llorando, hermosamente. Tocó algo cerca de los controles del conductor. Entonces el autobús se movió, yo intenté detenerla, morí escuchándola convertir mi asesinato en su testimonio, me desperté con la mano apretada alrededor de un teléfono intacto durante varios segundos, no podía respirar. Mi cuerpo esperó a que el autobús volviera a rodar, pateé las mantas. Golpeé la pared junto a mi estrecha cama de dormitorio y me deslicé al suelo. No llovía, la luz del sol de la mañana caía sobre una pila de libros de texto de diseño de transporte. El lado de la habitación de mi compañero de cuarto estaba vacío. El reloj digital barato en mi escritorio marcaba las 7:12 de la mañana del 14 de octubre, el día del retiro de liderazgo. Mi teléfono vibró. El nombre de Serena apareció sobre un mensaje enviado 30 segundos antes. No llegues tarde. Tu asiento está justo detrás del conductor. Lo guardé especialmente para ti. Me quedé mirando hasta que las palabras se convirtieron en formas negras en mi primera vida. Había respondido con el corazón. Esta vez tomé una captura de pantalla. Luego abrí la carpeta del viaje de la universidad. El retiro de liderazgo se había vendido a la Universidad Cedar Ridge como un fin de semana de servicio, contactos y responsabilidad cívica. Serena había organizado el evento en torno a sí misma, era presidenta del gobierno estudiantil. Hija de la fideicomisaria Margaret Whitmore y el rostro pulido de una fundación cuyo nombre aparecía en edificios, becas y cada pancarta importante. Yo había sido el enlace de seguridad estudiantil porque estudiaba ingeniería de transporte e hice preguntas incómodas 3 días antes del viaje.
Había notado que el número de identificación del vehículo en el certificado de alquiler no coincidía con el número en el archivo adjunto del seguro. Le envié un correo electrónico a Serena y Evan. Evan respondió que el autobús original necesitaba mantenimiento de rutina y que el sustituto cumplía con todos los requisitos. Serena me llamó 20 minutos después. ¿Quieres que 24 personas pierdan sus recomendaciones de prácticas porque no puedes dejar de auditar comas? Me disculpé, el recuerdo me hizo arder la cara. Abrí el correo electrónico archivado. El archivo adjunto todavía mostraba el autobús sustituto, unidad 418, un autocar de 12 años propiedad de Whitmore Transit. El certificado de inspección tenía mi aprobación electrónica debajo de la de Serena. Nunca lo había aprobado en mi primera vida. Había asumido que alguien en la oficina de estudiantes copió la firma equivocada. Para cuando comencé a hacer preguntas en la montaña, la respuesta ya no importaba, ahora importaba más que nada. Descargué el archivo y su historial de versiones. El campo de aprobación se había agregado a las 2:43 de esa mañana a través de una credencial de personal asignada a Evan. Mi nombre apareció 4 minutos después. Guardé copias en 3 ubicaciones. Luego cambié todas las contraseñas que tenía, mi correo electrónico universitario, mi cuenta del gobierno estudiantil, la carpeta de la nube del proyecto, mi aplicación bancaria. La contraseña anterior había sido el nombre de mi perro de la infancia seguido de mi año de graduación. Serena sabía ambos, en mi primera vida. Había bromeado diciendo que mi lealtad me hacía fácil de predecir. Había tenido razón, la predicción no era el destino. Activé la autenticación multifactor y eliminé 2 sesiones desconocidas de mi cuenta en la nube. Una había iniciado sesión desde un dispositivo registrado en la oficina administrativa de Whitmore Transit. Mi mano dejó de temblar, el miedo permaneció, simplemente adquirió columnas. En 7:19, creé una carpeta llamada Originales. Coloqué el certificado de inspección, sus metadatos, los números de vehículos que no coincidían, mis correos electrónicos con Evan y los informes de gastos que había estado revisando para la beca de participación cívica estudiantil. Esos informes me habían matado tan seguramente como la montaña. El presupuesto del retiro incluía casi $500,000 de una beca federal de participación cívica, donaciones privadas y cuotas de actividades estudiantiles. La mayor parte del dinero se suponía que financiaría el transporte comunitario, equipos de accesibilidad y colocaciones remuneradas para estudiantes de bajos ingresos. En cambio, las facturas conducían a empresas controladas por parientes de Whitmore. En mi primera vida, encontré el patrón, pero nunca terminé de rastrearlo. Le mencioné mis preocupaciones a Serena la noche anterior al viaje. Se había quedado muy quieta. Luego me abrazó. «Estás agotada», dijo. «Ven mañana, las montañas te despejarán la mente». A las 7:26, programé un correo electrónico para mi madre, una abogada cuyo nombre encontré a través del directorio de referencias del Colegio de Abogados de Colorado y un exasistente de enseñanza en quien confiaba. Si no cancelaba el mensaje antes del mediodía, cada una recibiría la carpeta. A las 7:31, presenté informes a la Oficina de Gestión de Riesgos de la Universidad, a la Unidad de Fraude de sus aseguradoras, a la sección de vehículos comerciales de la Patrulla Estatal de Colorado y al sheriff del condado cuya jurisdicción cubría parte de nuestra ruta. No escribí que el autobús caería del paso de Osier. Ningún investigador racional creería eso. Escribí lo que demostraban los registros. El vehículo enviado no coincidía con el contrato. El certificado de inspección había sido alterado después de la medianoche. Mi firma electrónica no estaba autorizada. El vehículo de reemplazo había aparecido en una hoja de cálculo de mantenimiento anterior marcado como retener, no enviar. El viaje. Ruta, número de placa, hora de salida, una llegada estimada al paso seguida. Adjunté todo, luego llamé a la línea de despacho de la patrulla estatal y le di la misma información a un ser humano. El despachador preguntó si había inspeccionado personalmente el autobús. No. ¿Ha visto a alguien manipularlo? No. ¿Está reportando una amenaza inmediata para la vida? Miré el mensaje de Serena. Estoy reportando registros que indican que un vehículo comercial de pasajeros puede estar operando bajo una inspección falsificada. Lo será, transportando a 24 estudiantes a un paso de montaña. Su voz cambió. Tomó mi nombre, número, la placa del autobús y la ruta. Me dijo que no me acercara al vehículo y dijo que la información sería transmitida. Había hecho más por los pasajeros inocentes en 19 minutos que Cedar Ridge en 19 años de recibir dinero de Whitmore. No había advertido a Serena. No había advertido a Evan.
Esa distinción se sintió como el primer aliento completo de mi segunda vida. A las 7:38, me vendé el tobillo izquierdo con una venda elástica. La lesión no era real, el peligro era. Tenía un viejo par de muletas de un accidente de fútbol en segundo año, las ajusté. Me puse pantalones sueltos y practiqué caminar entre las camas. Mi primer intento pareció teatral, el segundo pareció doloroso. Para el tercero, entendí que convencer a la gente dependía menos de hacer muecas que de negarse a moverse más rápido cuando se impacientaban. Serena había hecho que el retiro fuera condicionalmente obligatorio para los líderes estudiantiles cuyas organizaciones recibían fondos de subvención. Si simplemente me negaba a ir, me denunciaría por abandonar mi puesto y pondría en peligro la beca que requería buena reputación. Una queja de tobillo creó un registro que ella no podía reescribir. No falsifiqué una imagen ni me lesioné. Fui a la clínica de salud del campus y le dije a la enfermera que me dolía el tobillo después de dar un mal paso mientras bajaba corriendo las escaleras. ¿Te caíste?, preguntó. Me agarré a la barandilla. Eso era cierto, me había agarrado a ella mientras mi cuerpo recordaba morir allí. No había hinchazón ni dolor en ningún punto. La enfermera dijo que las imágenes no eran necesarias. Me aconsejó reposo, hielo, compresión, elevación y no hacer excursiones a la montaña si caminar aumentaba el dolor. La nota registraba con precisión el dolor que yo mismo reportaba y una recomendación para evitar viajes extenuantes. No decía que estaba roto, decía que podía parar. Cuando salí de la clínica a las 7:57. El autobús esperaba junto al centro estudiantil bajo un brillante cielo de colorado. Letras blancas de vinilo mostraban Whitmore Transit a lo largo de su lateral azul. Los estudiantes cargaban sus mochilas mientras Serena estaba de pie frente a una luz anular, diciéndoles a sus seguidores que el liderazgo significaba presentarse incluso cuando la comodidad te dice que te quedes en casa. Vio mis muletas. Su frase se detuvo a la mitad solo por un segundo, luego sonrió más. ¿Qué pasó? Todos los teléfonos se volvieron hacia mí. Me moví lentamente por el pavimento. Me lastimé el tobillo. La clínica me dijo que no viajara. Puedes sentarte en el pasillo. Se apresuró hacia adelante y extendió la mano hacia mi mochila. Te cuidaremos. Me aferré. No, la palabra salió en voz baja. Eso hizo que la gente escuchara. Serena miró a la cámara y suavizó su voz. Diseñaste la sesión informativa de seguridad. La gente cuenta contigo. En mi primera vida. Esas palabras me habrían llegado al interior y habrían encontrado la palanca marcada como culpa. Ahora vi el mecanismo. Aprobaste el transportista, dije, seleccionaste el vehículo, asignaste los asientos, tu viaje puede continuar sin mí. La sonrisa se tensó. Detrás de ella, Evan estaba de pie cerca del compartimento de equipaje, con una tableta en la mano. Tenía 28 años. Guapo de la manera insípida que preferían los sitios web corporativos, con una barba cuidada y una chaqueta de tránsito Whitmore abrochada hasta el cuello. Miró mi tobillo, luego miró el asiento vacío visible a través del parabrisas. Directamente detrás del conductor, Serena bajó la voz. Deja de actuar, me voy. Este retiro afecta las recomendaciones. La nota de la clínica ya está en el sistema de asistencia. Su mirada se aguzó. ¿Fuiste a la clínica? Sí. Ese fue el momento en que comprendió que yo había creado una marca de tiempo que ella no controlaba. Extendió la mano hacia mi brazo y me guió unos pasos lejos de la luz del anillo. Para cualquiera que estuviera mirando, estaba ayudando a una amiga herida. Sus uñas se clavaron en mi manga. Sube al autobús. No, ¿tienes idea de lo que tuve que organizar hoy? Miré por encima de su hombro hacia la unidad 418, más que ayer. Por primera vez, el miedo entró en sus ojos. Se fue antes de que pudiera estar seguro. Estás celoso, susurró. Eso es lo que es esto. Encontraste algunos errores contables. Y ahora quieres arruinar un evento que la gente trabajó meses para crear. Entonces ve y créalo. Sus dedos se apretaron. Te arrepentirás de avergonzarme. Sobre las puertas del centro de estudiantes, una cámara de seguridad negra apuntaba directamente hacia nosotros. Giré mi rostro hacia ella. Di eso otra vez. Serena me soltó. Volví a apoyarme en mis muletas. Que tengas un buen viaje. Las palabras no eran una advertencia. Eran una prueba que ya había reprobado. El autobús salió a las 8:11. Serena saludó a través del parabrisas. Su sonrisa permaneció fija hasta que el autobús giró hacia Broadway y pasó el centro estudiantil. Entonces mi teléfono se iluminó con notificaciones. ¿Dónde estás? Nos abandonaste a todos. Serena dijo que tuviste un ataque de pánico. ¿Se supone que debemos rehacer los formularios de seguridad? Un mensaje llegó de Lily Chin, la estudiante de primer año cuyo zapato faltaba. Recordé de la montaña. ¿Estás realmente herida? Serena parece enojada. Solo respondí Lily, no estoy viajando. Mantén tu cinturón de seguridad abrochado. Si el conductor te pide que salgas,
deja tus pertenencias y sigue las instrucciones inmediatamente. Ella envió un pulgar hacia arriba nervioso. Guardé el intercambio. Luego fui al laboratorio de transporte en el edificio de ingeniería. El profesor Reed no estaba allí los sábados, pero mi acceso de estudiante abrió la sala de computadoras. Inicié sesión en una estación de trabajo, coloqué mis muletas junto al escritorio, y comenzó a preservar material público. El retiro de Serena tenía 3 transmisiones en vivo, su cuenta personal, el canal de la fundación y una cámara fija de un patrocinador montada dentro del autobús. La transmisión del patrocinador mostraba las primeras 6 filas, la partición del conductor y el pasillo. Comencé grabaciones de pantalla con relojes visibles a las 8:34. Serena reanudó su discurso sobre liderazgo resiliente. Mi asiento asignado permaneció vacío detrás de Hank Evans sentado al otro lado del pasillo. Aunque el manifiesto original lo enumeraba como un contacto de logística fuera del sitio, seguía revisando su teléfono. A las 8:41, Serena pausó la transmisión personal. La cámara del patrocinador continuó, cruzó el pasillo y se inclinó junto a Evan. No había audio de su conversación susurrada. Pero su rostro cambió cuando ella señaló mi asiento vacío, sacó un segundo teléfono, escribió y le mostró la respuesta. No podía leer la pantalla, no lo necesitaba. En la carpeta de la nube de la universidad. Un documento de estado del vehículo cambió a las 8:43, las palabras esperar. No despachar desaparecieron de un fila de mantenimiento archivada asociada con la unidad 418, alguien estaba limpiando detrás del autobús en movimiento. Descargué la nueva versión y el registro de cambios. A las 8:47, mi acceso a la carpeta del viaje desapareció. Evan me había eliminado. Los archivos originales permanecieron en mis copias de seguridad. En el historial del servidor de la universidad, el borrado no viajó hacia atrás en el tiempo. Mi teléfono sonó a las 8:52. La persona que llamó se identificó como Elena Morales de la Oficina de Riesgos de la universidad. ¿Presentó un informe sobre el vehículo Whitmore? Sí, la carpeta del viaje muestra su aprobación. Abra el historial de versiones. Mi firma se agregó a través de la credencial de Evan Blackie a las 2:47 de esta mañana. Sonidos de teclado silencio. ¿Está en un lugar seguro? Preguntó. Sí, no contacte a nadie en el viaje. Estamos coordinando con las fuerzas del orden y el transportista. El transportista está controlado por las personas que cambiaron el archivo. Otro silencio, más corto esta vez. Entendido. Quería exigirle que detuviera el autobús al instante. Quería gritar la ubicación de cada curva que recordaba. En cambio, le di los hechos de nuevo. El pánico podía descartarse, las coordenadas no. A las 9:06, el autobús entró en la Interestatal 70 en dirección oeste. A las 9:18, Serena me envió un mensaje privado. ¿Crees que negarte a venir te protege? No respondí. A las 9:19, llegó otro. Lo que sea que hayas encontrado se puede explicar. Borra tus copias antes de que esto empeore. Se lo reenvía a Elena Morales y al número de contacto de la patrulla estatal que el despachador me había enviado por mensaje de texto. A las 9:21. Serena borró ambos mensajes. El mío permaneció. Había una especie de placer en esa pequeña permanencia, no alegría, alineación. En mi primera vida, ella había controlado la historia porque toda mi evidencia cayó conmigo. En esta vida, cada amenaza se fue. Su teléfono y llegó a algún lugar al que no podía llegar. A las 9:37, la cámara del patrocinador mostró a Hank mirando el tablero, se inclinó hacia adelante. Evan se levantó inmediatamente de su asiento. El autobús continuó hacia el oeste bajo un cielo azul intenso. La voz de Hank llegó al micrófono del patrocinador a las 9:39. Señor Blake, necesito la hoja de servicio. Evan respondió demasiado bajo para la grabación. La hoja completa, dijo Hank, no el resumen de la liberación. Serena se giró hacia la cámara. La transmisión del patrocinador se congeló. Durante 32 segundos, vi solo su rostro reducido a una cuadrícula de píxeles. Cuando la imagen regresó, estaba sentada de nuevo y Hank agarraba el volante con ambas manos. Mi cuerpo recordó el olor a metal recalentado. Era imposible olerlo a través de una pantalla. Pero de todos modos saboreé sangre. Me levanté demasiado rápido, la silla rodó hacia atrás y golpeó una mesa. Mi vendaje del tobillo se aflojó mientras cruzaba el laboratorio. Por un instante irracional, quise correr tras ellos. Ese instinto me había matado. Me detuve junto a la ventana y presioné ambas palmas contra el cristal frío. El autobús estaba a más de 60 millas de distancia. Correr no salvaría a nadie. La evidencia y los respondedores capacitados sí. Llamé al número de la patrulla estatal de nuevo. El oficial que contestó ya tenía el informe.
Unidad 4. El 18 se acerca al corredor de Silverthorne, dije, el conductor ha solicitado la hoja de servicio completa, la transmisión a bordo se interrumpió, tenemos a la policía comercial coordinando una intercepción antes de Osier Pass. No puedo hablar sobre la ubicación de las unidades. Por favor, la palabra se quebró, su tono cambió sin suavizarse, Emma, Bennett, manténganse disponibles, no llamen al conductor. No queremos que los pasajeros lo distraigan, lo entiendo, lo hice, entender no hizo que la espera fuera misericordiosa. A las 9:46, Lily me envió un mensaje. Hay un sonido de pitido. Serena dice que es el sensor del elevador de sillas de ruedas. La unidad 418 tenía un elevador de sillas de ruedas, también tenía otras alarmas. ¿Te dijo eso el conductor? Escribí, no, Evan lo hizo. Mantén tu cinturón puesto. Haz lo que dice el conductor, no Evan. Aparecieron los puntos de escritura. Dios mío, ¿hay algo mal con el autobús? Miré las instrucciones del oficial de la patrulla estatal, elegí precisión, los registros del vehículo pueden ser inexactos, la policía ha sido notificada, mantén la calma y sigue las instrucciones del conductor autorizado. Lily leyó el mensaje, no respondió. A las 9:53. La voz de Hank regresó en la transmisión en vivo personal de Serena, que ella había reiniciado para tranquilizar a los patrocinadores. Me detendré en la próxima área segura. Serena se rió, es extremadamente cauteloso, por eso amamos Whitmore Transit. Hank no se rió. Este autobús necesita inspección. Serena se apartó de la cámara, ya estamos retrasados, luego llegamos tarde, la compañía de mi madre es dueña de este vehículo, tu madre no lo está conduciendo. Varios estudiantes se miraron entre sí. Evan entró al pasillo con un portapapeles. Hank. Hablamos del sensor, mantenimiento lo despejó, mantenimiento firmó una autorización que nunca he visto, dame el informe completo, estás asustando a los pasajeros, siéntate, fue la primera orden en el vídeo que no estaba dirigida a complacer a Serena, me gustó Hank Dawson en ambas vidas. En la primera, el tenía salió de un parabrisas destrozado con sangre en los ojos y aún contaba estudiantes, Serena destruyó su carrera después al afirmar que ignoró la interferencia de Maya Bennett. Perdió su licencia comercial durante la investigación. Para cuando los investigadores federales encontraron inconsistencias, había sufrido un derrame cerebral y ya no podía testificar con claridad. En esta vida, su voz estaba siendo guardada en 3 servidores. Serena apagó su transmisión en vivo. La transmisión del patrocinador permaneció. Pero su audio desapareció. Ese silencio habló a las octubre del 02, mi teléfono sonó desde un número desconocido de Colorado. Señora Bennett, soy el agente Daniel Ruiz de patrulla, necesito confirmar la placa, lo hice, ¿tiene acceso en tiempo real a un pasajero? Una estudiante de primer año llamada Lily Chin me ha estado enviando mensajes, me dijeron que no distrajera al conductor, continuara sin contactar al conductor, pedirle a la señora Chin que compartiera su ubicación solo si podía hacerlo sin detenerse o interferir. Lily la envió en un minuto. El punto azul se movió hacia el sur desde Breckenridge hacia la carretera estatal 9 de Colorado, Osier Pass esperó adelante, en mi primera vida. El cielo había cambiado cerca de la cima, la lluvia de octubre llegó de lado, luego se congeló contra las ventanas, esta mañana permaneció despejada, la diferencia me asustó más que la similitud, el renacimiento no me había colocado dentro de una grabación exacta. Me había devuelto a un sistema de opciones, el clima podría cambiar, la policía podría llegar antes. Serena podría decidir no continuar, Evan podría decir la verdad, cada nueva posibilidad significaba que no sabía quién moriría, solo sabía que si me sentaba en el asiento detrás del conductor. Serena y Evan tenían la intención de que no regresara. A las 10:14, Lily escribió, el conductor dice que todos permanezcan con el cinturón abrochado, Serena está discutiendo. A las 10:16 pasamos una señal para Osier Pass, a las 10:17 luces de policía detrás de nosotros. Bajéla frente al escritorio, mis rodillas cedieron, durante 10 segundos, permanecí debajo de la estación de trabajo con una mano sobre mi boca, riendo o llorando demasiado bajo para notar la diferencia, luego la transmisión en vivo regresó. El autobús había entrado en una amplia zona pavimentada para colocar cadenas al norte de la cima, una camioneta patrulla se detuvo detrás de él, luces intermitentes, otro acercamiento desde la dirección opuesta. Hank abrió la puerta, dejen sus maletas, dijo. Manténganse juntos y muévanse detrás de los vehículos patrulla. Los estudiantes obedecieron, algunos lloraron, algunos filmaron, un joven argumentó que su computadora portátil contenía su tesis, pero un policía señaló hacia el área segura, y él se movió.
Lily bajó las escaleras con ambos zapatos puestos. Observé hasta que conté 24 estudiantes. Luego conté de nuevo, 24. Hank salió último, llevando el manifiesto. Serena no apareció, tampoco Evan. Mi pulso cambió. En la transmisión del patrocinador. El pasillo vacío se inclinó ligeramente mientras el viento movía el autobús. Serena entró desde detrás de la cámara. Había dejado pasar el autobús por la puerta, luego rodeó el otro lado y volvió a subir por el acceso de equipaje que Evan había abierto. ¿Dónde está?, ella exigió. Evan vino del frente. Los policías están revisando la placa. Tenemos tal vez 2 minutos. La tableta, olvídate de la tableta. Tiene las facturas originales. Ya tienen algo o no estarían aquí. Maya guarda copias en el dispositivo del proyecto. La trajo ayer para la presentación. Tenía la tableta guardada en un armario cerrado con llave encima de la primera fila. En mi primera vida, se me cayó en las manos cuando busqué en el bolso de Serena. Su almacenamiento reflejaba la carpeta del proyecto de participación cívica y almacenaba en caché versiones anteriores de archivos automáticamente. Había hecho una copia de seguridad de todo antes del amanecer. Serena no lo sabía. Abrió el armario con su llave del gobierno estudiantil y sacó la tableta. Bórrala. Evan intentó. El dispositivo solicitó mi nueva contraseña, la cambió. Serena miró fijamente la pantalla de inicio de sesión. Su expresión no era de miedo, era de ofensa. Entonces la tomamos. Nos van a registrar. Mueve el autobús. Evan miró hacia la puerta. Hank tomó las llaves. Serena metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un segundo juego. El supervisor de operaciones de Whitmore Transit había traído un repuesto. Condúcelo a la vía de servicio inferior, dijo ella. Decimos que lo estábamos sacando del tráfico. La advertencia de presión es real. Ahí estaba, la frase que dividía la ignorancia del conocimiento. Serena sabía que el autobús no era seguro. Metió la tableta en su bolso. Solo tiene que moverse media milla. Llamé al policía Ruiz. Contestó mientras corría. Están adentro, dije. Evan tiene repuesto, llaves. Están tratando de mover el autobús. La cámara del patrocinador tembló cuando el motor arrancó. Fuera del parabrisas, apareció un policía y levantó ambas manos. Evan puso el autobús en movimiento por un momento. Avanzó lentamente. Serena estaba detrás de él, una mano apoyada en mi asiento vacío. Más rápido, siéntate. Vienen. El policía se apartó antes de que el autobús lo golpeara. Otro vehículo patrulla cruzó la salida. Pero Evan giró hacia la pendiente en dirección sur. Subió al borde del área pavimentada y obligó al autobús a rodearla. Estudiantes examinados desde detrás de la barrera. El audio de la transmisión en vivo distorsionado. Serena agarró la partición del conductor. ¿Por qué no se detiene? La respuesta de Evan salió entre dientes apretados. Porque me dijiste que no lo recordara. El autobús cruzó la cima, la gravedad lo tomó, la transmisión duró 78 segundos. Solo he visto la grabación 2 veces. Una vez con los investigadores y una vez en el tribunal. La memoria la ha visto más. El autobús aceleró en el descenso hacia Alma. Evan lo mantuvo dentro del carril a través de la primera curva. Un policía estatal lo siguió a distancia, la sirena pulsando. Serena intentó subir al pasillo, abrir la puerta. A esta velocidad, haz algo. Dijiste que Maya estaría en el asiento delantero. Serena miró directamente al lugar vacío detrás de él. Se suponía que ella estaría. Entonces, ¿por qué no cancelaste? Porque lo inspeccionarían. El autobús golpeó la barandilla una vez y rebotó. La imagen de la cámara se rompió en bloques. Regresó y mostró a Serena en el suelo. Evan gritó que la dirección se había ido. Serena se arrastró hacia él. Maya debería estar aquí. Los archivos ya están fuera, ¿no? Si muere, nadie puede autenticarlos. El segundo impacto arrancó el soporte de la cámara. La imagen giró hacia el techo, pero el micrófono continuó. Evan dijo una palabra que no repetiré. Serena gritó mi nombre. Luego el metal se dobló. El vidrio estalló y la transmisión se puso negra. El autobús se salió de la carretera 2 curvas debajo de la cima, rompió una sección debilitada de la barandilla, cayó sobre una pendiente rocosa y rodó lo suficientemente lejos como para que los rescatadores tuvieran que descender con cuerda. Evan murió antes de que el primer paramédico lo alcanzara. Serena permaneció atrapada debajo de parte de la estructura frontal durante casi 4 horas, sufrió fracturas en la pelvis, la columna, la pierna izquierda y un brazo. Los cirujanos le salvaron la vida. No pudieron restaurar todo lo que la montaña se llevó. Ningún estudiante estaba en el autobús. Hank no estaba en el autobús. Ningún policía fue golpeado. Las únicas personas dentro eran los 2 que habían forzado. Pasó la policía. Aprendí esos hechos en pedazos. El profesor Reed me encontró en el suelo del laboratorio después de que terminó la transmisión. Me había llevado las rodillas a mi pecho y susurraba números. 24,
dije cuando me tocó el hombro. Había 24, se agachó a mi lado. ¿24 qué? Estudiantes, están fuera, miró el monitor oscuro. Las muletas y el vendaje que se deshacía de mi tobillo. ¿Qué pasó? No pude darle la historia en orden. Le dije que un autobús se había salido de Osier Pass, le dije que Serena había estado adentro, le dije que la policía se había detenido al principio. No le dije que había muerto allí. Todavía no. Me llevó al centro de consejería de la universidad, donde un clínico de emergencia me dejó sentarme en una habitación sin ventanas y llamar a mi madre. Ella contestó al primer timbrazo. Cariño, en mi primera vida. Se había perdido mi última llamada. El sonido de su voz viva rompió la última estructura dentro de mí. Estoy bien, dije. Luego lloré tan fuerte que no pudo entender, nada más. Llegó de Denver en 71 minutos, entró en la sala de asesoramiento con un uniforme médico azul marino debajo del abrigo y me tomó la cara entre las manos. ¿Estás herida? No, miró el vendaje. Mi tobillo está bien. Entonces, ¿por qué? Necesitaba una razón para no subir al autobús. Sus manos se quedaron quietas. Le conté primero la posible verdad. Había descubierto registros falsificados. Había creído que el vehículo no era seguro. Lo había denunciado. Tenía miedo de que Serena tomara represalias si me negaba abiertamente. Mi madre escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me atrajo hacia ella. Nunca necesitas una excusa médica para dejar algo que se siente peligroso. Había aprendido esa lección muriendo. Escucharlo de ella hizo que pareciera accesible para la gente común. A las 3:40 de esa tarde, la Universidad de Cedar Ridge emitió su primer comunicado. Confirmó que un autobús contratado había estado involucrado en un incidente grave después de que todos los estudiantes fueron evacuados a salvo. Agradeció a las fuerzas del orden, elogió al conductor y pidió al público que no especulara. El comunicado no mencionó mi informe, no mencionó que Serena y Evan tomaran el autobús, no mencionó la inspección falsa. Margaret Whitmore apareció junto al rector de la universidad en una rueda de prensa antes del atardecer. Su rostro parecía tallado en la misma piedra pálida que el edificio administrativo. Nuestra familia está devastada, dijo. Mi hija permanece en estado crítico tras intentar impedir que un conductor no autorizado moviera un vehículo averiado. Evan estaba muerto. Ya se había convertido en el conductor no autorizado. Serena ya se había convertido en la persona que intentó detenerlo. La historia se estaba reconstruyendo. Esta vez, se me permitió interrumpir al agente Ruiz. Un detective del condado me entrevistó esa noche en una sala privada del centro de asesoramiento. Mi madre se sentó a mi lado. La abogada de mi correo electrónico programado, Miriam Feld, se unió por videoconferencia tras recibir el paquete automático al mediodía. Ella ejercía el derecho laboral y de denunciantes, no la defensa penal, pero entendía las instituciones que preferían a los donantes los registros. La detective Alicia Moreno colocó una grabadora de audio sobre la mesa. Díganos por qué creía que la unidad 418 era insegura. Expliqué la discrepancia en el número del vehículo, la anotación de retención, el certificado alterado y la firma no autorizada. ¿Por qué revisó estos registros antes de la salida? Porque recuerdo haber muerto, había estado revisando el presupuesto del retiro y el contrato de transporte. La discrepancia ya me preocupaba. Esta mañana vi que alguien agregó mi aprobación durante la noche. ¿Por qué fingiste lesionarte el tobillo? Miriam se inclinó ligeramente hacia la cámara, lista para intervenir. Respondí, porque Serena había hecho de la asistencia una condición para mantener el estatus de los líderes estudiantiles. Creí que una razón médica me protegería de represalias académicas mientras reportaba el vehículo. ¿Te lesionaste el tobillo? No, exageré el dolor, no falsifiqué un diagnóstico ni alteré un registro. La clínica documentó lo que reporté y lo que observaron. Moreno me observó. ¿Por qué no simplemente decírselo a los otros estudiantes? No abordar, tenía registros, no pruebas de sabotaje físico. Si hubiera acusado públicamente a Serena, ella y Evan habrían tenido tiempo de reemplazar el autobús, destruir archivos o alegar que yo estaba interrumpiendo el viaje debido a la auditoría de la subvención. Entregué la evidencia en ruta a la policía antes de la salida. ¿Querías que el autobús se estrellara? Mi madre inhaló. Miriam dijo, no tienes que caracterizar tus emociones. Quería que los estudiantes se bajaran, dije. Quería una inspección independiente. Quería que Serena y Evan, incapaces de borrar lo que habían hecho. Esa no era mi pregunta. Miré la grabadora. Parte de mí quería que Serena sintiera miedo. La habitación se quedó en silencio. Sabía que me había asignado el asiento más peligroso,
Creía que tenía la intención de que me pasara algo, no la advertí personalmente, advertí a las fuerzas del orden. ¿Sabías que volvería a entrar en el autobús? Sabía que la tableta del proyecto estaba allí y que contenía copias almacenadas en caché del registro que había alterado. Creía que intentaría recuperarlo o borrarlo si las autoridades detenían el autobús. ¿Lo pusiste allí para atraer? Ella, no, lo traje a bordo la tarde anterior para la presentación del retiro. Era propiedad de la universidad en el gabinete designado. Ya había hecho una copia de seguridad de su contenido. Cada respuesta me hacía sonar más fría. También eran ciertas. Moreno juntó las manos. Señora Bennett, la cámara del patrocinador captó a la señora Whitmore y al señor Blake reconociendo un plan que la involucraba. Necesitaremos establecer cuál era ese plan y si alguien comprometió físicamente el vehículo. Revise el taller de mantenimiento de Whitmore Transit, porque, en mi primera vida, había visto barro en los zapatos de Evan que coincidía con la grava junto al taller, había olido solvente en su chaqueta cuando agarró a Hank. Esos eran recuerdos, no hechos admisibles, porque el autobús estaba almacenado allí, y Evan tenía las credenciales utilizadas para cambiar su estado. Moreno asintió. Eso ya está en la solicitud de orden judicial. Ella no necesitaba profecía, necesitaba una ruta. Yo le di una. Cuando terminó la entrevista, Miriam permaneció en la llamada. La universidad tratará de hacer de tu falsa lesión el centro de esto, dijo. Es emocionalmente más fácil que hablar de la hija de un donante y un archivo de vehículo comercial falsificado, lo sé. No mientas al respecto. No te disculpes por informar, no publiques en línea. ¿Qué hago? Conserva todo, deja que descubran que un testigo imperfecto aún puede tener marcas de tiempo perfectas. La contraté a la mañana siguiente. La primera factura me asustó. Mi madre ofreció sus ahorros de emergencia, me negué. Miriam organizó una estructura de contingencia para los asuntos civiles y de represalias y me remitió a un defensor de víctimas de delitos para los costos que el Estado podría cubrir. También envió a Siderrill un aviso de retención de litigio instruyéndole a conservar correos electrónicos, grabaciones de seguridad, registros de acceso, grabaciones de reuniones y cada versión de los documentos del viaje antes del mediodía. La universidad ya no podía limpiar sus archivos sin crear otro delito esa tarde. El patrocinador publicó un comunicado confirmando que su transmisión en vivo había sido archivada automáticamente fuera del sitio. Los representantes de Whitmore habían pedido a la compañía que la eliminara como material gráfico familiar. La compañía se negó después de recibir una solicitud de preservación de la policía. La versión de Margaret Whitmore del accidente duró menos de 24 horas. La verdad tenía mejor almacenamiento. Serena despertó después de su segunda cirugía. Su primera declaración pública llegó a través de su abogado. Expresó dolor por Evan, gratitud a los rescatadores y confusión sobre por qué un desacuerdo privado de un estudiante se había vinculado a la tragedia. Me acusó sin nombrarme. Ciertas personas, dijo el comunicado, habían manipulado registros incompletos y desencadenado una peligrosa confrontación policial. Serena había regresado al autobús solo porque los datos confidenciales de los estudiantes necesitaban protección. Evan movió el vehículo en pánico después de que los oficiales se acercaran agresivamente. El comunicado describió el choque como el resultado de una escalada de las fuerzas del orden. La patrulla estatal publicó imágenes de la cámara corporal al día siguiente, mostró a los patrulleros dirigiendo con calma la evacuación. Mostró a Hank entregando las llaves. Mostró a Serena y Evan escabulléndose por el otro lado, mostró a Evan usando una llave de repuesto, ignorando las órdenes, y conduciendo alrededor del vehículo patrulla. Se vio a Serena llevando el bolso plateado. Dentro de ese bolso, los rescatadores encontraron la tableta del proyecto envuelta en su abrigo blanco. El abrigo ya no estaba limpio, la tableta sobrevivió, al igual que los archivos almacenados en caché. El abogado de Serena no emitió una segunda declaración. Sus seguidores lo hicieron por ella. El abogado de Serena no emitió ninguna declaración. En segundo lugar, sus seguidores lo hicieron por ella. El abogado de Serena no emitió ninguna declaración. En segundo lugar, sus seguidores lo hicieron por ella. Inundaron mis cuentas con mensajes. La tendiste una trampa, querías que quedara lisiada, tenías celos de su familia. ¿Por qué fingir una lesión si eras inocente? Un clip editado me mostraba diciendo, tu viaje puede continuar sin mí, seguido de imágenes del autobús saliéndose de la carretera. El pie de foto me llamaba el Osier, a lo que mi oficina de beca solicitó una reunión a la que asistió Miriam, el decano de estudiantes, Thomas Bell. Se sentó con dos administradores y un abogado, comenzó expresando preocupación por mi bienestar, luego,
Preguntó si había violado el código estudiantil al hacer una reclamación médica falsa. La clínica no diagnosticó una lesión, dije. Registró dolor y desaconsejó viajar. ¿Era real el dolor? Mi miedo era real, eso no es lo mismo. Miriam abrió una carpeta. Tampoco una reunión informal es lo mismo que una audiencia disciplinaria. Si Siderry pretende presentar cargos, Bennett, proporcione una notificación por escrito, la política vigente, la evidencia y el proceso de apelación. Si se trata de seguridad, podemos discutir por qué un estudiante necesitaba una queja de tobillo para rechazar un autobús con una inspección falsificada. La expresión del decano Bell cambió. El abogado de la universidad pidió ver la nota clínica. Puede solicitarla a través del proceso adecuado. Dijo Miriam, también puede explicar por qué el señor Blake, un empleado de un contratista de la universidad, poseía acceso capaz de insertar la firma de la señora Bennett. La reunión terminó sin disciplina. Esa fue mi primera victoria pública. No se sintió como fuegos artificiales, se sintió como una puerta que no se cerró en mi mano. Esa noche, Lily vino a mi dormitorio. Trajo el zapato que había perdido en mi primera vida, ambos zapatos, de hecho. Puso una bolsa de papel de comida para llevar en mi escritorio y miró las muletas. No estás herido, no, lo sabías. Yo sabía que los registros eran falsos. Sabías más que eso. No pude contarle sobre la otra montaña. Sabía lo suficiente como para no ir. Sus ojos se llenaron. ¿Por qué no nos lo dijiste? Se lo dije a la policía, se lo dije a gestión de riesgos, te dije que siguieras al conductor, podrías haber dicho, bájate del autobús, ¿lo habrías hecho? Miró hacia abajo. Serena había pagado las cuotas del club de Lily 2 veces, le había prometido una pasantía en la fundación, había pasado un año enseñándole a la estudiante de primer año que la gratitud significaba obediencia. No lo sé, admitió Lily. Por eso necesitaba a alguien con autoridad para detenerlo, no a otra estudiante para que Serena la llamara histérica. Nos dejaste salir del campus, la acusación cayó, sí, ¿y si la policía hubiera llegado tarde? Se me secó la boca. Entonces tendría que vivir con informar demasiado lento. No le dije que ya había vivido con morir demasiado rápido, lloró Lily. No le pedí que me perdonara. Después de un rato, abrió la bolsa de comida para llevar. El conductor nos salvó. Sí, y llamaste a la policía, sí. Serena lo hizo seguir. Sí, se secó la cara. Odio que más de una cosa pueda ser cierta. Yo también. Comimos fideos de cajas de cartón sin resolver la forma moral de la montaña. Esa honestidad se convirtió en el comienzo de un rayol. Amistad. Las órdenes de registro llegaron 3 días después del accidente. El detective Moreno no me lo dijo con anticipación. Miriam, sí, tienes que estar preparado para que la historia se vuelva más fea antes de que sea útil, dijo por teléfono. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina de mi madre, rodeado de impresiones que ya no necesitaba proteger con mi cuerpo. La lluvia golpeaba la ventana. Mi madre estaba de pie en el mostrador con uniforme médico azul marino, fingiendo no escuchar. Cuanto más feo, la oficina de mantenimiento de Whitmore Transit. Evans, apartamento. La habitación de Serena y la suite de la fundación fueron registrados esta mañana. Agentes federales participaron debido al dinero de la subvención. Mi madre dejó de revolver su café. Margaret, pregunté, ¿no arrestado? Todavía no. La palabra todavía no era una promesa. Miriam era demasiado cuidadosa para las promesas. Era, sin embargo, una puerta. Al mediodía, los reporteros locales tenían fotografías de agentes llevando cajas de archivos de Whitmore Transit. A la 1. Margaret Whitmore había emitido una declaración acusando a las fuerzas del orden de explotar la crisis médica de su hija. A las 2, un portavoz del hospital confirmó que Serena había sido sometida a una tercera cirugía y permaneció en estado grave. A las 3. Alguien deslizó un sobre blanco por debajo de la puerta de nuestro apartamento. No había remitente. Dentro había un cheque de caja por $50,000 y una sola página mecanografiada, por el bien de todos los estudiantes involucrados. Esperamos que Maya Bennett se abstenga de hacer comentarios públicos especulativos mientras los hechos siguen bajo revisión. Los fondos adjuntos se ofrecen únicamente para ayudar con asesoramiento, atención médica e interrupción educativa. La aceptación no constituye una admisión por parte de ninguna de las partes. Mi madre lo leyó 2 veces. Eso paga el resto de tu matrícula, susurró. También pagó por el silencio sin usar la palabra silencio. Fotografié el sobre donde estaba. Luego llamé a Miriam. Llegó con un investigador antes del atardecer. Embolsaron la carta y el cheque. El cheque había sido comprado a través de un fideicomiso de servicios legales asociado con el abogado de Margaret de mucho tiempo. ¿Lo devolvemos?, preguntó mi madre. La sonrisa de Miriam no tenía calidez. Finalmente, primero lo conservamos. A la mañana siguiente,
La declaración de Margaret cambió. Dijo que el pago había sido un gesto compasivo distorsionado por consejo oportunista. Miriam respondió con una carta escaneada y sin adjetivos. Por primera vez en su vida adulta, Margaret Whitmore descubrió que la elegancia no mejoraba un rastro de papel. Las órdenes revelaron lo que mis copias de seguridad solo habían esbozado. Evan había mantenido 2 sistemas de inspección. El oficial contenía listas de verificación limpias, firmas digitales y fotografías copiadas de otros autobuses de la flota. El oculto, almacenado en un programa de mantenimiento bajo un inicio de sesión de proveedor obsoleto, contenía quejas de conductores, solicitudes de piezas y fotografías de daños. El autobús asignado a nuestro viaje había sido retirado del servicio 2 veces en el mes anterior. Hank Dawson lo había rechazado el martes. Evan lo volvió a poner en rotación el viernes. La oficina de transporte de la universidad recibió un certificado a las 11:43 de la noche. Del viernes que decía que se habían corregido todos los defectos. El certificado llevaba mi nombre bajo el reconocimiento de seguridad estudiantil. Yo estaba trabajando en el mostrador de circulación de la biblioteca en ese momento. Las imágenes de la cámara me mostraron colocando libros devueltos en el 3er piso. La computadora portátil de Serena contenía la plantilla utilizada para fabricar el certificado. Sus mensajes con Evan fueron peores, al principio. Los fiscales no me los mostraron. Miriam recibió extractos seleccionados porque se referían a amenazas contra mí, los imprimió en su oficina y volteó cada página boca abajo después de que terminé de leerlo. Serena, ella envió otro correo electrónico para poner en riesgo a Evan. Margaret se encargará de Bell, Serena. Maya tiene copias. Evan, entonces asegúrate de que traiga la tableta del proyecto. Podemos decir que insistió en revisar los datos mientras Hank conducía. Serena, ella siempre se sienta detrás del conductor. Evan, el mejor lugar para la historia es Serena. ¿Y si esta historia se convierte en un accidente? Hubo un lapso de 11 minutos. Evan, no hay testigos que importen. A la mañana siguiente, Serena le envió una fotografía del plano de asientos. Mi nombre había sido resaltado en amarillo, sedosa, directamente detrás de Hank. Leí el intercambio sin llorar. Las lágrimas pertenecen a la sorpresa, y Serena había agotado las mías en otra vida. Miriam me observó atentamente. ¿Puedes parar? Sigue adelante. Otra serie comenzó en la mañana del viaje. Evan, la advertencia ha vuelto. Serena, ¿puede pasar? Evan, tal vez. No dejes que Hank se dé la vuelta. Serena, Maya está fingiendo cojear. Evan, haz que suba. Serena, lo estoy intentando. Evan, sin ella es solo fraude. Serena, entonces, haré que venga. Dejé la página. Sin ella es solo fraude. Porque las palabras separaban el robo del asesinato. Sabían que el autobús era peligroso, sabían dónde me sentaría, habían creado documentos que me colocaban en la cadena de responsabilidad. Si el autobús chocaba y yo moría, la inspección falsificada convertiría mi cadáver en su firma final. En mi primera vida, eso fue exactamente lo que sucedió. Solo que la negativa de Serena a dejarme escapar no había aparecido en ningún informe. Hay más, dijo Miriam, sobre mi muerte. Ella pensó que me refería a la muerte que habían planeado. Sobre el dinero. La subvención federal no había comenzado como el robo de Serena, había comenzado como el mío. Durante el segundo año, diseñé un sistema de bajo costo para hacer coincidir las asignaciones de viajes universitarios con datos de inspección verificados. No era glamoroso, era una base de datos práctica con alertas automatizadas. Confirmación del conductor y un registro de acceso independiente para estudiantes. El profesor Reed me animó a presentarlo al Laboratorio de Innovación Cívica de Cedar Ridge. Serena vio la demostración 2 meses después. La Fundación Whitmore solicitó una subvención federal para la seguridad vial utilizando mis diagramas, mis ahorros proyectados y 3 párrafos copiados de mi propuesta. Renombraron el sistema como Rutgard y nombraron a Serena como estudiante fundadora. Recibieron $482,000. Nunca lo construyeron. En cambio, Evan creó un panel de control falso que mostraba lo que él ingresaba. Margaret facturó la subvención por desarrollo de software externo a través de una empresa de consultoría fantasma registrada a nombre de su cuñado. Serena facturó gastos de viaje, divulgación e investigación por fines de semana en Aspen, un viaje de cumpleaños a Miami y el abrigo de diseñador que usó para la presentación de la subvención. Mi descubrimiento durante la semana anterior al viaje había amenazado más que la reputación de Serena, amenazaba la empresa de su madre. El trabajo de Evan, el presidente de la universidad que había elogiado a Rutgard sin comprobarlo, y cada factura adjunta a la subvención. ¿Por qué usar el autobús inseguro? Pregunté. ¿Por qué no? Borra los registros y niégalo todo.
Porque ya habías programado una reunión el lunes con el auditor de la subvención, dijo Miriam, y porque creían que un choque podría destruir la tableta. Desacreditar tu trabajo de inspección y convertir el fracaso de la subvención en una tragedia que nadie examinaría demasiado de cerca, eso es una locura. La mayoría de las conspiraciones parecen una locura después de que fracasan, antes de que fracasan. Las personas dentro de ella se llaman entre sí inteligentes. Me entregó la última página. Era un mensaje de Margaret a Serena, enviado la noche anterior al viaje. No escribas detalles. Evan entiende lo que debe contenerse. Tu futuro no puede ser sacrificado por la queja de esa chica. No era una orden para matarme, tampoco era inocencia. Siderri reabrió las residencias estudiantiles después de que el jefe de bomberos del estado terminó de inspeccionar el ala dañada cerca de nuestro laboratorio. El autobús no había causado ese daño. Un estudiante había dejado una vela encendida durante el pánico de la evacuación, y la ironía era tan estúpida que ningún reportero la publicó. Regresé al campus con muletas que ya no necesitaba. La cojera había comenzado como una mentira, después de 3 días de usar mal las muletas. Me dolían los hombros y el tobillo derecho se me había hinchado. El profesor Reed bajó la mirada cuando entré en su oficina. ¿Seguimos actuando?, preguntó. Dejé las muletas contra la pared. No, bien, tu técnica era ofensiva para la biomecánica. Luego me abrazó. El profesor Reed tenía 63 años, preciso y famoso por devolver las tareas con comentarios más largos que eso. Tareas. Nunca lo había visto tocar a un estudiante excepto para alejarnos de la maquinaria. Le temblaban las manos. Abrí tu correo electrónico programado después de la alerta de noticias, dijo. Escribiste que si te pasaba algo, debía enviar el archivo adjunto al inspector general. Necesitaba redundancia. Tienes 21 años, eso no hace que los respaldos sean menos útiles, me soltó. Debería hacerlos menos necesarios. En su escritorio había una fotografía enmarcada del anuncio de la guardia de ruta. Serena, de pie en el centro con Margaret y el presidente Bell. Yo era visible en el borde. Sosteniendo un cable para el proyector, el profesor Reed giró el marco boca abajo. La universidad había colocado al presidente Bell. Estaba de baja administrativa esa mañana. Dean Thomas, quien me había amenazado con medidas disciplinarias por interferir con un viaje autorizado, renunció al comité de seguridad pero conservó su salario de profesor. La oficina de comunicaciones lo llamó acción decisiva. Los estudiantes lo llamaron un cambio de vestuario. La junta directiva anunció una reunión pública de emergencia para el viernes. Margaret conservó su puesto en la junta porque los estatutos requerían una votación formal para destituirla. Tenía la intención de asistir por vídeo desde la habitación del hospital de Serena. Miriam me aconsejó que no hablara. El profesor Reed me aconsejó que hablara con cuidado. Mi madre dijo, si vas, ponte el traje azul, la gente confía en el azul. Fui. La reunión se celebró en el teatro de la universidad porque la sala de juntas no podía contener a los estudiantes, periodistas, exalumnos y padres que llegaron. Todos los asientos estaban llenos, más gente estaba de pie junto a las paredes. Los 24 estudiantes del autobús se sentaron juntos en la tercera fila con Hank. Lily me guardó un asiento a su lado. El presidente de la junta abrió con una declaración sobre la curación. Habló durante 14 minutos sin decir el nombre de Serena, luego comenzó la lista de comentarios del público. Margaret apareció en una pantalla sobre el escenario, se sentó junto a la cama de hospital de Serena con ropa color crema. Serena estaba mayormente oculta por mantas y equipo médico. Un lado de su rostro era visible, amoratado y rígido, un soporte acolchado mantenía su torso inmóvil. Margaret pidió privacidad. El teatro quedó tan silencioso que oí el chasquido de la uña del pulgar de Lily. Mi hija no es una institución, dijo Margaret. Es una joven gravemente herida que perdió a alguien a quien amaba. No puede defenderse de la cruel campaña liderada por un estudiante que ha admitido haber fingido una lesión y que puede haber manipulado a las autoridades para crear el pánico que causó esta tragedia. Ahí estaba. La historia que habían estado construyendo desde la montaña. Fingí una lesión, denuncié el autobús, los policías lo detuvieron, Serena entró en pánico, Evan murió, eliminaron sus opciones, y todo se volvió mi culpa. El abogado de Margaret habló a continuación. Dijo que los extractos de texto carecían de contexto, sugirió que Evan podría haber manipulado a Serena, dijo que Rutgard pertenecía a la fundación porque yo desarrollé partes de ella usando recursos de la universidad. El presidente de la junta le dio las gracias. Hank se levantó antes de que se mencionara su nombre. No tienes derecho a agradecer eso, dijo. Su voz resonó en todo el teatro sin micrófono. La silla exigió orden. Hank caminó hacia el micrófono del pasillo. Reporté ese autobús 2 veces. Mi supervisor lo volvió a poner en servicio. Cuando se encendió la advertencia,
la señorita Whitmore me dijo que su madre era dueña de la compañía y que nunca volvería a conducir si me detenía. Se paró entre los estudiantes y yo mientras intentaba darme la vuelta. Margaret se inclinó hacia la cámara. Señor Dawson, el dolor no excusa la calumnia. Hank miró su enorme rostro en la pantalla. Tampoco el dinero. Los estudiantes aplaudieron. La silla amenazó con desalojar la sala. Lily fue la siguiente. Describió a Serena tomando nuestros teléfonos para una desintoxicación digital y colocándolos en un estuche cerrado con llave. Describió al conductor pidiendo silencio mientras Serena animaba a cantar. Describió que le dije que siguiera a Hank si algo salía mal. Maya mintió sobre su tobillo. Dijo Lily. Serena mintió sobre el autobús, el viaje, el proyecto, la inspección y por qué necesitaba a Maya en un asiento en particular. Si la Junta no puede notar la diferencia, tal vez la Junta debería renunciar con el presidente. Los aplausos se convirtieron en un rugido. Llamaron mi nombre. Crucé el escenario con el traje azul de mi madre. Había preparado 6 páginas, las puse en el atril y no las abrí. Exageré el dolor de tobillo porque creo que alguien tenía la intención de obligarme a subir a un vehículo inseguro, dije. A las 7:31 de la mañana antes de que el autobús saliera del campus. Documenté esa creencia a la universidad, a la aseguradora, a la policía estatal y al sheriff del condado. A las 7:34. Pedí al personal de la universidad que detuviera el viaje. Se negaron. A las 8:52. La policía estatal hizo lo que esta universidad no haría. Miré a los fideicomisarios. Todos los estudiantes bajaron sanos y salvos, el conductor bajó sano y salvo. Las únicas personas quienes regresaron al autobús fueron Serena Whitmore y Evan Blake. Las cámaras corporales muestran a un policía ordenándoles que se alejen. La transmisión en vivo registra al señor Blake advirtiendo a Serena que el vehículo no era seguro. Registra a Serena ordenándole que conduzca. Registra a ambos discutiendo el asiento donde se suponía que yo debía estar. El abogado de Margaret se puso de pie. Estas son acusaciones en una investigación activa. Son pasos de tiempo en un archivo. La silla le dijo que se sentara. Continué. Esta junta quiere discutir la sanación antes de discutir el daño. La sanación no es la primera responsabilidad de una institución que falló. La verdad es, la rendición de cuentas es. Luego la reparación. En la pantalla. Serena se movió, su mano emergió de debajo de la manta y buscó algo fuera del encuadre de la cámara. El hospital, los pies desaparecieron. Por un momento, la imaginé arrancando el cable de la pared. Fue lo primero que había hecho desde el accidente que entendí. Me enfrenté a la audiencia. Mi proyecto estudiantil fue diseñado para prevenir tareas inseguras e inspecciones falsificadas. La Fundación Whitmore lo tomó, fingió construirlo y recaudó dinero federal. Cuando me enteré, mi nombre fue colocado en un certificado falso para el autobús que casi transportó a 25 personas a través de una montaña. El presidente de la Junta se inclinó hacia su micrófono. Señora Bennett, el Consejo nos ha instruido que no abordemos las acusaciones criminales no probadas, luego aborde las acusaciones que puede probar sin un fiscal, quien le dio el contrato de transporte a una compañía de fideicomisarios, quien aceptó el certificado de inspección, quien desestimó mi advertencia escrita, quien instruyó a la seguridad del campus para que me escoltara fuera del autobús en lugar de examinarlo. Nadie respondió. Si no puede responder hoy, guarde cada correo electrónico hasta que pueda. Me alejé del micrófono. El presidente pidió un receso. Los estudiantes permanecieron sentados. Por la noche, 3 fideicomisarios habían renunciado. Margaret fue destituida por votación unánime de los miembros que quedaron. Dean Thomas fue suspendido. La universidad contrató a un bufete de abogados externo para realizar una investigación y creó un fondo para estudiantes que necesitaban asesoramiento o adaptaciones académicas. Llamaron al Fondo Iniciativa de Recuperación Estudiantil de Cedar Ridge. Lily propuso un nombre mejor en línea. El fondo, te lo dijimos. Recibió 4 veces más donaciones. Serena recuperó la fuerza suficiente para dar una entrevista policial en octubre. Culpó a Evan, según la transcripción presentada posteriormente en el tribunal. Evan la había controlado, asustado y persuadido para que recuperara la tableta. Afirmó que creía que el autobús había sido reparado. Afirmó que la frase sobre su asiento se refería únicamente al equipo de presentación que había acordado manejar. Cuando el detective le preguntó por qué le había rogado que subiera después de enterarse de que estaba herida, Serena lloró. Cuando el detective le preguntó por qué su plano de asientos resaltaba su nombre, Serena dijo que el amarillo era su color favorito. Cuando el detective le preguntó por qué había escrito, entonces la haré venir, Serena solicitó a su abogado.
El equipo de relaciones públicas de Margaret publicó un retrato de Serena tomado antes del accidente. Llevaba un vestido blanco y sostenía un cachorro rescatado. El pie de foto la describía como una sobreviviente de un accidente institucional. Negligencia y coerción de pareja íntima, durante 48 horas, funcionó. Comentaristas que nunca habían visto, O'Sierpas diagnosticó su relación con Evan a partir de 2 fotografías. Antiguos compañeros de clase publicaron historias sobre la amabilidad de Serena. La fundación anunció una beca en memoria de Evan, implicando que él también había fallado. Luego el patrocinador publicó los últimos 12 minutos sin editar de la transmisión en vivo del autobús de conformidad con una citación y su propia política de transparencia. El vídeo comenzó con los estudiantes ya afuera. Hank estaba junto a la barandilla contando cabezas, el agente Ruiz dirigió a todos cuesta arriba, se podía ver a Serena cerca de la parte trasera del grupo, envuelta en la manta de emergencia plateada de Lily. Parecía segura. Esperó hasta que Ruiz se giró, luego se deslizó detrás del segundo vehículo patrulla y corrió hacia el autobús. Evan la siguió, adentro, el audio era dolorosamente claro. La tableta, dijo Serena, olvídalo, tiene los archivos locales. La policía tiene la carretera. Mi madre dijo que no hay evidencia. Evan maldijo, abrió el compartimento del conductor con su llave de supervisor, la advertencia continuó a sonido, presiones, cayendo de nuevo, dijo, muévelo, no podemos bajarlo, no tenemos que hacerlo. Dobla la esquina y tira la tableta, no hay a dónde girar. Entonces haz algo. La cámara tembló cuando encendió el motor. Maya se suponía que debía estar en el asiento delantero, dijo Evan, se suponía que debía estar muerta antes de que alguien abriera esos archivos. Era la primera vez que Serena decía la palabra muerta, no la susurró, sonaba molesta. El clip terminó antes del impacto, su campaña de sobreviviente colapsó en menos tiempo que una pista para ver el vídeo, nadie necesitaba un comentarista para explicar su tono. El fiscal de distrito anunció una investigación del gran jurado a la mañana siguiente. Margaret cerró el portal de becas de la Fundación Whitmore esa tarde, las acusaciones llegaron en noviembre. Serena fue acusada de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Intento de asesinato en primer grado con premeditación, robo, falsificación, suplantación de identidad, manipulación de pruebas físicas, imprudencia temeraria, evasión vehicular, homicidio involuntario por la muerte de Evan y delitos relacionados. Los fiscales federales presentaron un caso aparte relacionado con fraude electrónico, fraude de subvenciones y conspiración. Margaret fue acusada federalmente de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, fraude electrónico, obstrucción y lavado de dinero. Los fiscales estatales la acusaron de falsificación e intento de manipulación de pruebas. Dean Thomas no fue acusado del intento de asesinato, pero la denuncia federal alegaba que había aceptado transporte gratuito, estancias en complejos turísticos y donaciones de campaña para favorecer a Whitmore Transit en la adjudicación de contratos. El presidente Bell renunció definitivamente. Whitmore Transit perdió su autorización operativa pendiente de revisión. Sus aseguradoras negaron la cobertura para reclamaciones por mala conducta intencional. Los prestamistas exigieron el pago de sus préstamos. La empresa que Margaret había llamado un legado familiar se declaró en bancarrota antes de Navidad. Las noticias lo llamaron una caída. Las caídas son rápidas. Esto fue una excavación. Cada semana se descubría una nueva capa, la empresa fantasma, las facturas falsificadas, las quejas de conductores eliminadas restauradas de un proveedor, la copia de seguridad. El correo electrónico en el que Margaret le dijo al presidente Bell que nuestro inventor del yen necesitaba saber quién era el propietario del trabajo producido en Cedar Ridge, el borrador del acuerdo de confidencialidad que Serena había planeado hacerme firmar. Después del viaje, el cheque de $50,000, en enero, el tribunal de bancarrota había congelado la venta de la casa de montaña de Margaret y 2 propiedades de inversión. Un juez autorizó un comité de víctimas que representaba a los pasajeros del autobús, Hank y el programa de subvenciones federales. Mi nombre apareció primero en la lista, le pedí a Miriam que lo moviera. ¿Por qué? Dijo, Hank perdió su trabajo, algunos de los estudiantes tienen ataques de pánico en los autos, todavía estoy matriculado, la lista no es una clasificación del dolor, entonces ordénala alfabéticamente, lo hizo. No estaba interesado en convertirme en el rostro público del sufrimiento. Serena me había enseñado lo que un rostro podía ocultar, regresé a clase, eso resultó más difícil que la venganza, el primer día del semestre de primavera.
Una luz de advertencia parpadeó en un autobús del campus cuando se detuvo frente al edificio de ingeniería. Mis manos se entumecieron. Las puertas se abrieron, todos los demás abordaron, no podía moverme. Lily se paró a mi lado. Podemos caminar, dijo. Hace 14 grados, entonces podemos congelarnos con integridad. Me reí, lo que liberó suficiente aire para que pudiera respirar. Caminamos. El trauma no me hace frágil. Convierte objetos ordinarios en deshonestos, un silbido hidráulico se convierte en una sentencia de muerte, una funda de teléfono cerrada se convierte en la mano de Serena, cada resaltador amarillo en un escritorio se convierte en mi nombre en un plano de asientos. Fui a terapia. Con dinero del fondo te lo dijimos, el consejero no me pidió que perdonara a Serena, por eso regresé. Serena volvió a Cedar Ridge una vez, no fue por elección. Sus abogados solicitaron permiso para que asistiera a una audiencia de conducta universitaria de forma remota. Argumentando que aparecer en el campus le causaría dificultades médicas, el panel ordenó un procedimiento híbrido accesible. Serena decidió presentarse en persona porque habría cámaras presentes. Llegó en una silla de ruedas bajo un cielo gris de enero. El accidente la había cambiado de maneras que ningún titular podría resumir. Una cicatriz tensaba el lado izquierdo de su mandíbula, un brazo descansaba inmóvil en un cabestrillo, aparatos ortopédicos metálicos sostenían ambas piernas. Su médico dijo que eventualmente podría caminar distancias cortas con ayuda, pero el daño neurológico le había dejado dolor crónico y control limitado por debajo de la cintura. Margaret no estaba con ella. Las condiciones de su fianza restringían el contacto con Serena porque eran presuntas teoconspiradoras. El abogado de Serena empujaba la silla de ruedas, una enfermera privada llevaba su medicación. Los estudiantes observaban desde las escaleras de la biblioteca, nadie aplaudió, nadie abucheó. La indiferencia asustó más a Serena, me encontró fuera de la sala de audiencias. Su voz había perdido algo de fuerza, no su orden. Miriam se interpuso entre nosotras, dijo el abogado de Serena. Mi cliente desea un momento privado para expresar remordimiento. No, dijo Miriam. Serena me miró fijamente. ¿Tienes miedo de oírme? No, entonces, ¿por qué te escondes detrás de un abogado? Porque trajiste uno, ella, apretó la boca, tirando de la cicatriz. ¿Sabías lo que le pasaría a ese jefe? El pasillo se quedó en silencio. Miriam me tocó el brazo, advirtiéndome que no respondiera. Lo hice de todos modos. Sabía lo que pasaba cuando confiaba en ti. Por un segundo. Los ojos de Serena cambiaron, no podía saber lo que quería decir, sin embargo, algo en mi cara la hizo apartar la mirada. Podrías habernos impedido ir, dijo. Denuncié el autobús a 4 autoridades antes de la salida, podrías habérmelo dicho, lo hice. Dije que no subiría a un autobús inseguro. Me llamaste egoísta, sabías que volvería. No, sabía que te elegirías a ti misma. Volver a subir a un autobús averiado y ordenar a Evan que lo robara era una versión muy específica de esa elección. Su enfermera miró al suelo. Serena se inclinó hacia adelante tanto como su aparato ortopédico lo permitió. Evan está muerto, porque siguió tu orden. Pareces feliz. Consideré mentir. Me alivia que 25 personas inocentes estén vivas. Me alivia que tu plan haya fallado. No celebro la muerte de Evan, ¿y yo? La pregunta fue casi íntima. Miré la silla de ruedas, los aparatos ortopédicos, las cicatrices. En mi primera vida, Serena había visto el autobús volcarse mientras yo golpeaba con el puño una puerta cerrada. Se había ajustado la manta plateada alrededor de los hombros y se había alejado del borde. Había imaginado este momento mientras moría. En esos últimos segundos, la quería quemada, rota, enterrada, de pie frente a ella ahora. Quería algo más frío. Quería que la verdad durara más que su actuación. Me alegro de que haya sobrevivido, dije. La esperanza parpadeó en sus ojos. Terminé. Los muertos no oyen veredictos. La esperanza se desvaneció. Su abogada la empujó a la sala de audiencias. El panel la expulsó 47 minutos después. Su expediente académico constaría permanentemente de despido por fraude académico, poner en peligro, falsificación de registros universitarios, represalias y robo de trabajo intelectual. Cedar Ridge revocó todos los premios estudiantiles que había recibido. El gobierno estudiantil retiró su retrato de su salón. Ella apeló. La apelación fue denegada. Durante años, Serena había tratado las consecuencias como negociaciones que aún no habían alcanzado su precio. La expulsión fue la primera que no pudo comprar. El juicio estatal estaba programado para el siguiente octubre. Los abogados de Serena presentaron mociones para excluir casi todo. Argumentaron que la transmisión en vivo violaba la privacidad. El juez dictaminó que los estudiantes habían firmado autorizaciones de medios para el viaje patrocinado y que la cámara pertenecía al patrocinador, no a la policía.
Argumentaron que las declaraciones de Evan eran inadmisibles. Testimonio de oídas. El juez admitió partes de las declaraciones entre CEO conspiradores y otros que reflejaban su percepción inmediata del estado del autobús. Argumentaron que mis informes habían causado el cargo de intento de asesinato porque no podía haber un intento de matar a una persona que nunca fue a bordo. El fiscal respondió que la imposibilidad fáctica no borraba los actos deliberados hacia un crimen planeado. Serena había organizado el autobús, falsificado el certificado, asignado mi asiento, intentado obligarme a subir, impidió que el conductor diera la vuelta y regresó para destruir pruebas después de que los pasajeros escaparan. El juez permitió que el cargo procediera. Luego la defensa solicitó mis registros de terapia. Querían probar que el trauma había distorsionado mi memoria. Miriam luchó contra la citación. El juez protegió la mayoría de los registros pero permitió una revisión limitada de las declaraciones relativas a mi supuesta lesión de tobillo y mis creencias antes de la partida. Yo estaba furioso, ella intenta matarme, y mi asesoramiento se convierte en evidencia. Ella tiene derecho a una defensa, dijo Miriam. ¿Tenía derecho a un autobús seguro? Sí, eso no me protegió, no, ella nunca suavizó la verdad para hacer que la ley pareciera noble, esa fue otra razón por la que confié en ella. La fiscalía me preparó para el contrainterrogatorio en una sala de conferencias sin ventanas. La fiscal adjunta Naomi Chin hizo de abogada de Serena mientras el detective Moreno observaba. Señora Bennett, mintió sobre lesionarse el tobillo, exageré el dolor y dejé que la gente asumiera que una lesión menor era peor de lo que era. ¿Sí o no? Sí. ¿Compró una férula antes del viaje? Sí. ¿Programó un correo electrónico sugiriendo que anticipaba una catástrofe? Sí. ¿Odiaba a Serena Whitmore? Le tenía miedo, esa no era mi pregunta. Miré a Naomi. Para la mañana del viaje, sí, se detuvo. No diga eso voluntariamente, es cierto, la verdad se puede enmarcar, entonces ayude al jurado a ver el marco. Naomi se recostó. El detective Moreno sonrió. Comenzamos de nuevo. ¿Odiaba a Serena Whitmore? Sí, quería que la castigaran, quería que las autoridades detuvieran el autobús e investigaran el fraude, pero usted no advirtió personalmente a cada estudiante. Yo advertí a los funcionarios de la universidad, al sheriff, a la policía estatal, a la aseguradora, al conductor cuando pude contactarlo y a los estudiantes que quisieran escuchar. Usted los vio irse. La seguridad del campus me impidió acercarme después de que Serena me acusara de interrumpir el viaje. Usted podría haber gritado. Yo ya había gritado antes. Serena lo llamó celos y la gente se rió. Así que usted decidió darles una lección. No, decidí que un policía con una placa podía lograr lo que un estudiante becado con una advertencia no podía. Naomi golpeó su bolígrafo. Mejor, no es mejor, es lo que pasó. Esa suele ser la mejor respuesta. Al final de la sesión, la detective Moreno me acompañó al ascensor. Hay algo que debe saber, dijo. Serena rechazó una oferta de acuerdo. ¿Qué oferta? 24 años en el caso estatal, concurrentes con lo que suceda a nivel federal. Dijo que no. Cree que un jurado verá la silla antes de ver las pruebas. El ascensor se abrió. ¿Lo harán? Moreno me miró. Algunos lo harán. La selección del jurado tomó 6 días. El juicio duró 7 semanas. Serena entraba a la sala del tribunal cada mañana por una puerta lateral. Vestía vestidos suaves de colores pastel hechos a medida alrededor de sus aparatos ortopédicos. Su cabello cubría la cicatriz cerca de su oreja. Mantenía una manta doblada sobre sus piernas incluso cuando la sala estaba cálida. Su condición era real, al igual que las cámaras que esperaban afuera. El juez instruyó al jurado que la lesión no era evidencia de inocencia o culpabilidad. La fiscal comenzó con el plano de asientos, lo proyectó en una pantalla. 25 nombres, una marca amarilla. Este caso trata sobre un asiento elegido para Maya Bennett, dijo Naomi. Trata sobre los documentos diseñados para hacerla responsable, el vehículo seleccionado para silenciarla y las decisiones que tomó el acusado después de que todos los pasajeros inocentes hubieran llegado a un lugar seguro. La defensa comenzó con mi tobillera. El abogado de Serena la sostuvo en una bolsa de evidencia transparente. Este caso trata sobre una mentira, dijo. Una mentira, contada por una estudiante brillante y enojada que quería que las autoridades creyeran que era una víctima antes de que sucediera nada. Señaló a Serena. Y trata sobre el peligro de elegir a un villano solo después de que la tragedia ya ha hecho que una joven sea más vulnerable. Para odiar, durante 2 semanas,
la Fiscalía construyó el caso a partir de máquinas y registros, el proveedor de mantenimiento explicó la base de datos oculta, un contador forense rastreó fondos federales a través de las compañías fantasma de Margaret. El administrador de identidad de la universidad demostró que la computadora portátil de Serena había generado el certificado falsificado, un ingeniero de la nube autenticó el archivo de transmisión en vivo y demostró que no había sido editado. El profesor Reed identificó mis diagramas de sistema originales. ¿Cómo puede estar seguro de que la señora Bennett los creó? Preguntó Naomi, porque hizo 17 revisiones después de que le dije que la lógica de alerta produciría falsos positivos en clima frío. ¿Puede la señora Whitmore haber creado el mismo trabajo de forma independiente? El profesor Reed pareció ofendido por las matemáticas de la pregunta, a menos que la creación independiente incluya preservar el error ortográfico de la señora Bennett en la revisión 4, el jurado se rió, Serena no lo hizo, Hank testificó a continuación, llevaba puesto su único traje y mantenía las manos fuertemente cruzadas en su regazo, describió la advertencia, las amenazas de Serena y el momento en que la dirección se volvió pesada. Describió contar estudiantes al costado de la carretera. ¿Por qué dejó el autobús? Preguntó la defensa, porque los vehículos son reemplazables, y sin embargo la señora Whitmore regresó. Sí, acababa de sobrevivir a una aterradora falla mecánica. ¿Es posible que estuviera desorientada? Es posible tener miedo y aún así saber que un policía dijo que se quedara atrás. La culpas por la pérdida de tu carrera. No, culpo a las personas que pusieron un mal autobús en una montaña. La señora Whitmore resultó ser una de ellas. Lily testificó sobre los teléfonos, las amenazas y la manta de emergencia que Serena abandonó cuando regresó corriendo. En el contrainterrogatorio, la defensa le mostró a Lily fotografías de las vacaciones, cenas y fiestas que Serena había pagado. Te beneficiaste de mi cliente generosidad durante años, ¿correcto? El rostro de Lily se sonrojó. Sí, y cuando la asociación con ella se volvió vergonzosa, cambiaste de bando. No había bandos hasta que intentó matar a Maya. El juez le dijo al jurado que ignorara la última frase. Nadie podía desescucharla. Subí al estrado un lunes por la mañana, la sala del tribunal parecía más pequeña desde la silla del testigo, mi madre se sentó detrás de la fiscalía, Miriam se sentó a su lado aunque este no era su caso. El profesor Reed ocupó el asiento del pasillo con un bloc de notas. Como si tuviera la intención de calificar mi testimonio, Naomi preguntó sobre el guardia de ruta, la falsa inspección y mis informes. Luego preguntó por qué usé la férula, porque Serena tenía una manera de hacer que la negativa pareciera crueldad, dije, si decía que el autobús no era seguro. Me llamaría celosa, si decía que tenía pruebas, exigiría verlas, una lesión me dio una razón que no podía debatir, ¿se lesionó su tobillo? No cuando me puse la férula, los jurados me miraron, ¿por qué deberían creerle ahora? Naomi preguntó. Era la pregunta que menos habíamos practicado, no deberían creerme porque admito una mentira, deberían comparar lo que digo con los informes con marca de tiempo, las grabaciones de las cámaras, los mensajes, los datos de mantenimiento. Las cámaras corporales y la transmisión en vivo, construí un caso que seguiría siendo cierto incluso si nadie me creía. Naomi mostró el vídeo de seguridad del área de salida, Serena estaba a centímetros de mí, sonriendo, vamos, Maya, C2A está esperando. Sabes que la presentación se desmorona sin ti, en el vídeo, dije, entonces déjalo, los dedos de Serena se cerraron alrededor de mi brazo, vas a subir a ese autobús, la seguridad del campus se acercó, Serena me soltó y cambió su expresión, oficial, creo que Maya está teniendo algún tipo de episodio. En la sala del tribunal, Serena bajó la mirada, Naomi preguntó, ¿qué creías que pasaría si subías? Creía que el autobús podría estrellarse y que el certificado falsificado se usaría para culparme. Creí que Serena me necesitaba presente para que su plan funcionara. ¿Sabías que lo haría? ¿Regresar al autobús después de la evacuación? No. ¿Le pediste que lo hiciera? No. ¿Le pediste a Evan Blake que arrancara el autobús? No. ¿Querías que alguno de ellos condujera por el paso? No. Le pedí a la policía que detuviera el vehículo antes del descenso pronunciado. Naomi se sentó. El abogado de Serena se acercó, comenzó suavemente, señora Bennett, usted es una estudiante excepcional, trabajo duro, el 5% superior, sí, diseñadora de un innovador sistema de seguridad a los 20 años, partes de él a los 19, sonrió al jurado, orientada a los detalles, por lo general, estratégica, cuando es necesario. Capaz de planificar varios movimientos por adelantado,
juego mal al ajedrez, algunos jurados sonrieron, el suyo no. Compró una tobillera antes del viaje, sí. Concertó una cita en una clínica, fui a la clínica estudiantil e informé verazmente del dolor. No pedí un diagnóstico falso, usó muletas, sí. Programó correos electrónicos para enviar después de la salida, antes de la salida y después, a diferentes destinatarios. ¿Viste la transmisión en vivo? Sí. ¿La grabaste? Sí. ¿Sabías que mi cliente estaba en peligro? Yo sabía que todos en el autobús estaban en peligro. Por eso llamé a la patrulla estatal, pero no llamaste a Serena. Ella estaba parada frente a mí cuando advertí que el autobús no era seguro. No revelaste tu evidencia. Yo la envié a personas con autoridad. Querías ver qué haría ella. Yo quería que la policía viera lo que había hecho. Él regresó a la mesa y levantó una fotografía de Serena después del rescate. Un collarín cervical enmarcaba su rostro hinchado, sangre cubría su cabello. Cuando viste esto, ¿quedaste satisfecho? Objetó Naomi. El juez me permitió responder si entendía. No, ni un poco. Ahí estaba, la pregunta detrás de cada titular. Levanté a Serena. Ella me miró a los ojos. Quedé satisfecho cuando el estudiante bajó del autobús, dije. Quedé satisfecho cuando Hank estuvo a salvo. Quedé satisfecho cuando los archivos se conservaron y la vida fracasó. Lo que sucedió después de que Serena eligió volver a entrar al autobús, no fue mi venganza, era evidencia. La voz de su abogado se endureció. Le dijiste a mi cliente que te alegrabas de que hubiera sobrevivido, sí. Porque los muertos no oyen veredictos, sí, eso suena cruel, lo era. La sala cambió. Naomi me había advertido que nunca explicara la crueldad, la explicación a menudo parecía una excusa. Pero no había sobrevivido 2 veces para presentar una versión inofensiva de mí mismo. Serena me acababa de acusar de causar el accidente que planeó, continué. Quería que entendiera que la lesión no la protegería de la responsabilidad. Elegí una sentencia cruel. Ella eligió un autobús inseguro, una inspección falsificada. Mi asiento asignado. 24 pasajeros desprevenidos y un intento de destrucción de pruebas. El jurado puede decidir si esas opciones son equivalentes. La defensa le pidió al juez que eliminara la respuesta. El juez eliminó todo después de que elegí una sentencia cruel. El taquígrafo judicial ya lo había grabado. También todos los demás. Bajé 40 minutos después. Mis rodillas temblaron solo después de que se cerró la puerta de la sala del tribunal. Mi madre me pilló en el pasillo. El azul era la elección correcta, me dijo en el pelo. Reí y lloré al mismo tiempo. Serena testificó en contra del consejo de su abogado. Supe en el momento en que lo anunció que alguna parte de la vieja Serena todavía creía que cada habitación la esperaba para ganarla. Su abogado preguntó primero por Evan. Ella lo describió como posesivo, volátil y obsesionado con la aprobación de Margaret. Dijo que robó contraseñas y usó su portátil. Dijo que le dijo que Maya estaba saboteando la fundación por celos. Dijo que regresó al autobús porque Evan afirmó que mi tableta contenía pruebas que podrían probar su inocencia. ¿Por qué le ordenaste que moviera el autobús?, preguntó su abogado. Estaba aterrorizada. Los policías gritaban. Evan dijo que nos arrestarían. Pensé que solo necesitábamos sacarlo de la carretera. ¿Tenías intención de hacerle daño a Maya Bennett? Nunca. Su voz se quebró perfectamente. Era mi amiga. El fiscal se levantó para el contrainterrogatorio, sin llevar notas. ¿Cuál era la comida favorita de Maya? Serena parpadeó. Objeción, relevancia. El testigo caracterizó la relación. El juez permitió un interrogatorio limitado. No recuerdo, dijo Serena. El nombre de su madre, Ellen, creo. El nombre de mi madre era Rosa. Su cumpleaños. Serena levantó a su abogado. Éramos estudiantes ocupados. ¿Qué asiento prefería en los autobuses universitarios? Silencio. Naomi mostró el gráfico, que, recordabas, repasó las afirmaciones de Serena un mensaje a la vez. Si Evan robó sus contraseñas, ¿por qué los datos de reconocimiento facial mostraron a Serena desbloqueando la computadora portátil antes de que se creara el certificado? Si temía a Evan, ¿por qué le ordenó que regresara después de que él le dijera que olvidara la tableta? Si creía que la tableta demostraba su inocencia, ¿por qué dijo que su madre no quería pruebas? Si solo quería salirse de la carretera, ¿por qué le dijo a Evan que doblara la esquina y tirara la tableta? Serena respondió hasta que las respuestas se contradijeron entre sí. Luego Naomi reprodujo el clip. Se suponía que ella estaría muerta antes de que alguien abriera esos archivos. El juez lo había escuchado en las audiencias previas al juicio. Los abogados lo habían escuchado docenas de veces. La mayoría de los jurados habían visto extractos públicos, aunque prometieron decidir solo con base en las pruebas en el tribunal. Aún así, la sentencia alteró la sala. Naomi pausó el vídeo en el rostro de Serena. ¿Quién es ella? Serena miró fijamente la pantalla.
Estaba repitiendo lo que Evan dijo antes. La grabación te muestra hablando. Él me metió la idea en la cabeza. ¿Quién es ella? Maya, ¿se supone que es qué? La respiración de Serena se hizo visible. Su enfermera se movió detrás de la barandilla. Yo estaba en shock. ¿Se supone que es qué? Muerta. Naomi apagó la pantalla. No más preguntas. Serena comenzó a llorar antes de que el jurado se pusiera de pie por una vez. Las lágrimas no cambiaron nada. Los alegatos finales terminaron un jueves por la tarde. El jurado deliberó durante 11 horas a lo largo de 2 días. El viernes a las 4:17, el secretario anunció que se había llegado a un veredicto. Mi madre me tomó de la mano. Serena entró con un vestido verde oscuro, parecía más pequeña que al comienzo del juicio, sin remordimiento, reducida. El presidente del jurado se puso de pie. Conspiración para cometer asesinato en primer grado, culpable, intento de asesinato en primer grado después de deliberación, culpable, falsificación, culpable, manipulación de pruebas físicas, culpable, imprudencia temeraria, culpable, evasión vehicular, culpable. El secretario continuó con cada cargo, culpable, culpable, culpable. Sobre el cargo vinculado a la muerte de Evan, el jurado la encontró culpable de homicidio involuntario. Serena no emitió ningún sonido hasta que el juez revocó la fianza. Entonces agarró el borde de la mesa del consejo con su mano de trabajo. Necesito tratamiento. El juez dijo que el departamento del sheriff organizaría la custodia médicamente apropiada. Mi madre no está presente, señora Whitmore. Serena miró hacia la galería. El asiento de Margaret estaba vacío porque su juicio federal había comenzado en otro juzgado. Serena me encontró. Por un instante, la sala del tribunal se convirtió en la ladera de la montaña de mi primera vida. Pude verla debajo de la manta plateada. Ella pudo verme detrás de la cristal. Esta vez, ninguna puerta se interponía entre nosotros. Nadie tuvo que rescatarme. Los agentes apartaron su silla de ruedas. No sonreí, no lo necesitaba. La sentencia se retrasó 4 meses mientras los médicos evaluaban la condición de Serena y los abogados discutían sobre si la prisión podía satisfacer sus necesidades médicas. Su defensa presentó fotografías de rehabilitación. Serena aprendiendo a transferirse de la cama a la silla. Serena haciendo muecas entre barrotes paralelos, la mano dañada de Serena atada a un dispositivo de terapia. Su cirujano describió dolor nervioso crónico, movilidad limitada, infecciones recurrentes y la probabilidad de que necesitara asistencia por el resto de su vida. Los hechos eran terribles. Tampoco eran una sentencia. Naomi presentó 26 declaraciones de víctimas. Hank escribió sobre despertarse por la noche con el pie presionado contra un pedal de freno imaginario. Lily escribió sobre no poder sentarse en un vehículo a menos que controlara el cierre de la puerta. 2 estudiantes se habían retirado de Cedar Ridge. Uno había perdido una oferta de escuela de posgrado después de que los ataques de pánico arruinaran su último semestre. Otro ya no podía cruzar un puente sin vomitar. Escribí 6 borradores y los descarté todos. La primera estaba enojada. La segunda intentó no estarlo. La tercera sonaba como un informe de ingeniería. La cuarta se dirigió directamente a Serena. La quinta se dirigió a la chica que había sido en mi primera vida, que ningún tribunal podría entender. En la sexta, escribí solo lo que el juez podría usar en la sentencia. La sala del tribunal estaba llena de nuevo. Serena llevaba una chaqueta color crema y no llevaba maquillaje. Su abogado pidió una pena centrada en la rehabilitación, argumentando que el confinamiento sería inusualmente duro para una persona con sus discapacidades. Naomi no negó que la prisión sería dura. La acusada seleccionó una forma de asesinato diseñada para parecer accidental, dijo. Usó un vehículo que transportaba a 24 estudiantes desinformados y un conductor inocente como camuflaje. El hecho de que las fuerzas del orden evitaran una víctima masiva no reduce la deliberación. El hecho de que la acusada resultara herida mientras destruía pruebas no transfiere la responsabilidad a su víctima prevista. El juez permitió que Serena hablara. Desplegó 3 páginas con una mano. Pienso en Evan todos los días, comenzó. Dijo que su muerte la había castigado más allá de cualquier cosa que el tribunal pudiera imponer. Se disculpó con los estudiantes por el miedo que experimentaron. Se disculpó con Cedar Ridge por la interrupción. Se disculpó con su madre por no haber visto hasta dónde llegaría Evan. No se disculpó con Hank, no se disculpó conmigo ni siquiera ahora. Serena trató la gramática como una vía de escape. Se había experimentado miedo, se había producido una interrupción. Evan había ido demasiado lejos, ella no había hecho nada. El juez le preguntó si deseaba dirigirse a mí. Serena miró mi mesa. Maya consiguió todo lo que quería. Un murmullo recorrió la galería. El juez esperó. Serena continuó. Tiene su proyecto, tiene la simpatía de todos, tiene una carrera,
Yo perdí mi título, mi salud, la persona que amaba, y mi familia. ¿Cuánto más necesita ella? Esa fue su disculpa, no tú, te hice daño. ¿Cuánto más necesitas? El juez se quitó las gafas. Señora Whitmore, el tribunal ha revisado sus registros médicos, su historial, las pruebas del juicio y cada declaración presentada. Sus lesiones son profundas, afectarán las condiciones de su confinamiento, y el Departamento de Correcciones está legalmente obligado a brindar atención. El abogado de Serena le puso una mano en el hombro, pero sus lesiones no convierten a una víctima prevista en su acreedor, la señora Bennett no le quitó su título, usted lo perdió por fraude, ella no le quitó la salud, usted entró en un vehículo después de una evacuación legal, ignoró las órdenes de la policía y ordenó que lo movieran, ella no le quitó la vida al señor Blake, usted exigió que participara en la destrucción de pruebas después de que él le advirtiera del peligro. El juez miró a la galería, lo más preocupante es el uso de estudiantes inocentes como escenario. El plan del acusado dependía de su presencia haciendo que una tragedia diseñada pareciera una falla institucional o un error del conductor. Los seres humanos fueron reducidos a en la portada, impuso 48 años en prisión estatal. Con elegibilidad para libertad condicional regida por estatuto y crédito por tiempo cumplido, las sentencias más cortas en varios cargos se ejecutarían simultáneamente. Los términos de manipulación de evidencia y evasión vehicular se ejecutarían consecutivamente. La aritmética exacta importaba menos que el resultado. Serena ingresaría a custodia a los 23, sería una anciana antes de tener una oportunidad realista de salir de ella. El juez federal luego agregó una sentencia concurrente por la conspiración de la subvención y ordenó la restitución. Debido a que el sistema penitenciario requería colocación médica segura, Serena fue transferida a una instalación con una unidad de cuidados a largo plazo a 3 estados de distancia, sin enfermera privada, sin suite de la fundación, sin madre que organizara una mejor habitación, solo horarios. Puertas cerradas, luz fluorescente y años que ningún comunicado de prensa podría acortar mientras los agentes se preparaban para llevársela. Ella comenzó a gritarle a su abogado, dijiste que me verían, él se inclinó hacia ella, hablando demasiado bajo para que lo oyéramos, me vieron, gritó ella. Vieron lo que hizo, los agentes la llevaron en silla de ruedas por la puerta lateral, el grito continuó después de que desapareció. Terminó cuando la puerta se cerró. El juicio de Margaret terminó de manera diferente, ella nunca subió al estrado. Sus abogados argumentaron que había sido una ejecutiva exigente que delegó detalles a Evan y Serena, describieron el mensaje sobre contenerme como frustración maternal, dijeron que las facturas de la fundación reflejaban una gestión descuidada de la organización sin fines de lucro. No una intención criminal. Luego el gobierno presentó un archivo de audio recuperado de la copia de seguridad en la nube de asistencia de su oficina. Margaret había dictado un memorándum la noche anterior al viaje y lo borró antes de enviarlo. Si las acusaciones de Bennett llegan al inspector general, separen a Serena de todas las decisiones técnicas, dijo en la grabación. Evan puede absorber la exposición del mantenimiento, la autenticación del estudiante es el problema restante, una vez que eso no esté disponible. Rutgard se convierte en un proveedor fracaso y nos conformamos en silencio. Ella nunca dijo matar. La gente con el dinero de Margaret rara vez usa los verbos mismos. El jurado federal la declaró culpable de conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción. El caso estatal de manipulación de pruebas terminó en una declaración de culpabilidad. Recibió 11 años de prisión federal y una pena estatal consecutiva que añadió 3 más. El Tribunal de Quiebras aprobó la venta de la Casa de la Montaña, el ático de Denver, 2 propiedades vacacionales. La colección de arte de Margaret y la mayor parte de la flota de transporte de Whitmore, los acreedores garantizados tomaron la primera parte, la restitución federal y el fondo de la víctima tomaron el resto. No había ninguna fortuna esperando a Serena. El fideicomiso familiar había pedido prestado contra sus activos para mantener viva la empresa. Una vez que el fraude anuló varios acuerdos, el fideicomiso colapsó con él. Los abogados de Margaret consumieron lo que quedaba de sus cuentas líquidas. Los periódicos usaron fotografías de un trabajador de subastas llevando una lámpara de araña de la casa Whitmore. Yo preferí la fotografía de los autobuses. Estaban en fila en un lote industrial, despojados de los logotipos dorados de Whitmore Transit. Cada parabrisas marcado con un número de venta. Las máquinas hacen no heredó la culpa bajo los nuevos dueños. Algunos de ellos volvieron al servicio después de inspecciones reales. El autobús de Osier Pass no lo hizo. Los investigadores cortaron secciones de él para realizar pruebas. Luego entregaron los restos a un reciclador. El marco retorcido fue aplastado y fundido con otros desechos. Ese fue el único entierro que Evan recibió de la conspiración.
sus padres realizaron un funeral privado, meses antes. Pidieron a los periodistas que se fueran, a través de Miriam. Les envié una carta que no lo perdonaba y no los culpaba, no respondieron, no me debían nada, ni yo les debía la mentira de que su hijo había sido bueno. Los casos civiles se resolvieron después de las condenas penales. Ningún acuerdo pudo restaurar el semestre que Lily perdió ni la confianza de Hank al volante. El dinero fue el instrumento contundente que la ley usó cuando el tiempo no se podía recuperar. Hank recibió lo suficiente para pagar su hipoteca y jubilarse. Se negó al principio, todavía puedo trabajar. Me dijo, entonces trabaja porque quieres, no porque Whitmore te haya vuelto inempleable. Finalmente aceptó un puesto de instructor de conductores comerciales en un colegio comunitario. El primer día, escribió una frase en la pizarra: si la máquina te advierte, detente. Los 24 estudiantes dividieron un fondo de compensación según los daños médicos y académicos. Cedar reembolsó las tarifas de viaje y la matrícula afectada, pagó por asesoramiento y creó una oficina independiente de supervisión del transporte. La universidad ofreció nombrar la oficina en mi honor, me negué, propuse que la nombraran como la advertencia. La oficina de luz roja sonaba ridícula, así que la Junta eligió el Centro para la Seguridad del Tránsito Independiente. Mi única condición fue que su director informara fuera de la cadena de operaciones de la universidad y publicara estadísticas de inspección cada semestre. Ese no es un nombre, dijo el presidente de la Junta, es más sutil. Rutgard me fue devuelto a través de una combinación de derechos de autor. Registro, acuerdo universitario y la confiscación por parte del gobierno de las reclamaciones fraudulentas de la fundación. El nombre estaba contaminado, así que el profesor Reed y yo renombramos el sistema ClearOut. Esta vez, el software existía. Lo reconstruimos con estudiantes de ciencias de la computación, políticas públicas y diseño de accesibilidad. Los conductores podían marcar un vehículo sin que un supervisor borrara la advertencia. Las escuelas podían verificar los registros de inspección directamente. Los estudiantes podían ver si una asignación de viaje coincidía con el vehículo aprobado sin acceder a los datos privados del conductor. Cada cambio crítico generaba una entrada de auditoría a prueba de manipulaciones. No hice imposible mentir. En ningún sistema puede. Hice que mentir dejara huellas. Un consorcio de universidades de Colorado financió el piloto. Un programa federal de seguridad del transporte otorgó una nueva subvención después de una revisión independiente. Leí cada página de la adjudicación antes de firmar. El primer campus en usar ClearOut no fue Cedar Ridge, insistí en eso también. Hicimos pruebas en una universidad comunitaria rural, cuyos equipos atléticos viajaban cientos de millas en autobuses viejos. Durante el segundo mes, el sistema detectó una discrepancia en la identificación del vehículo antes de un partido de baloncesto femenino viaje. El autobús fue reemplazado, no ocurrió ningún accidente, no apareció ningún titular. El profesor Reed imprimió la alerta y la pegó encima de su escritorio. Esto es un éxito, dijo. La página parecía aburrida, tenía razón, la seguridad debería ser aburrida. Me gradué un año más tarde de lo planeado. Serena una vez me dijo que el retraso era lo mismo que el fracaso. Lo había dicho después de que rechacé una pasantía no remunerada de la fundación porque necesitaba un salario de la biblioteca en la graduación. Crucé el escenario a los 23 en lugar de a los 22, nadie me arrestó por llegar tarde. Mi madre se sentó entre Lily y Hank, cuando me llamaron. Gritó tan fuerte que el decano se detuvo. Llevaba un cordón azul por los honores de ingeniería y una simple rodillera negra debajo de la toga. El tobillo ya no lo necesitaba. Lo hacía, no todos los días, solo cuando la multitud, los autobuses estacionados afuera y el fuerte olor a frenos calientes hacían que el viejo pánico se acumulara en mi pecho. Mi consejero lo llamó una herramienta de conexión a tierra. Esta vez lo llamé honesto. Después de la ceremonia, el profesor Reed me entregó la fotografía enmarcada del guardia de ruta de su oficina. Serena seguía de pie en el centro. ¿Por qué querría esto? Dale la vuelta. En la parte posterior, había montado la primera alerta de ruta despejada del piloto del colegio comunitario. El frente es procedencia, dijo. La parte posterior es propósito. Tomé el marco. Lily se mudó a Seattle para hacer un posgrado en trabajo social. Dijo que quería entender por qué las personas inteligentes se quedaban dentro de la versión de la realidad de otra persona. Empezando por ti mismo, pregunté. Desafortunadamente, había dejado de disculparse por haber sido engañada y comenzó a asumir la responsabilidad de lo que hizo mientras estaba engañada. La diferencia salvó nuestra amistad.
Hank me enseñó a conducir un transmisión manual en un lote vacío de colegio comunitario, calé la camioneta 9 veces, las máquinas son reemplazables, me recordó, los embragues son caros, por eso no traje el mío, la camioneta pertenecía al colegio. Seguía siendo un hombre de ética práctica. Mi madre salió de rehabilitación hospitalaria después de aceptar un puesto de supervisora en una clínica más pequeña. El acuerdo pagó la deuda médica que había moldeado cada decisión de mi infancia. Por primera vez, eligió un trabajo basado en horas diurnas en lugar de horas extras. En su primer sábado libre, compramos 2 bicicletas de segunda mano, ninguna tenía un motor que ayudara. 3 años después del accidente, recibí una carta de Serena. El correo de la prisión había sellado el sobre 2 veces. La dirección del remitente indicaba la unidad médica. La puse sin abrir en mi escritorio durante una semana, me dije a mí misma que no me importaba lo que decía, luego la abrí, la letra era irregular, la mano dañada de Serena la había obligado a aprender de nuevo. Maya, ganaste. Espero que eso te importe y que entiendas cómo es cada mañana aquí. Me despiertan antes del amanecer para la medicación. Tengo que pedirle a extraños ayuda con cosas que no puedes imaginar. Mi madre está enferma y no me permiten llamarla cuando quiero. Evan sigue muerto. Tienes mi vida, mi proyecto y mi futuro. ¿Valió la pena todo esto por tu asiento? Había 4 páginas más. Describió dolor, indignidad, ruido, mala comida y mujeres a las que no les importaba quién había sido su madre. Describió extrañar el océano. Describió soñar que Evan seguía conduciendo. Nunca me describió atrapada detrás de un cristal. Terminó con una petición. Dile a la Junta de Libertad Condicional cuando llegue el momento que no soy peligrosa. Tú, no, nunca quise que nadie más que tú sufriera. Leí esa frase 2 veces. 24 estudiantes en Hank habían sido un riesgo aceptable porque sus vidas eran paisaje. Pasaron los años y Serena seguía creyendo que la especificidad hacía que el intento de asesinato fuera menos grave. Le di la carta a Miriam para el expediente del caso. No respondí. El silencio había sido algo que Serena intentó imponerme, ahora era mi elección. 5 años después de Osier Pass, el Consorcio de Transporte de Colorado me pidió que inspeccionara una ruta piloto de invierno que conectaba varios campus de montaña. La ruta cruzaba el paso. Casi asigné a otra persona, pero luego pensé en cada semáforo en rojo que se convertiría en el miedo de otra persona si pasaba mi vida evitando las montañas. Viajamos en junio, no en invierno. La nieve permanecía en franjas pálidas por encima de la línea de árboles, pero la carretera estaba seca. Me senté en la segunda fila de un pequeño autobús de inspección con mi computadora portátil abierta, C28, justo detrás del conductor. La conductora era una mujer llamada Marisol que tenía 20 años de experiencia en la montaña y no tenía paciencia para ceremonias ni valentía. ¿Seguro que quieres ese asiento?, preguntó. No, bien. La gente que está segura es pésima para ser inspectora. Se mostró claramente el número de vehículo, el certificado de inspección, la confirmación del conductor, el aviso meteorológico y 2 problemas menores programados para reparación. Verifiqué cada fuente. Por separado, en la cima, nos detuvimos en el área de estacionamiento pavimentada. El viento corría a través de la divisoria continental, el cielo era de un azul duro que hacía que la distancia pareciera inofensiva. Caminé hacia el mirador debajo de nosotros, tráfico de verano. Avanzaba por las curvas cerradas, no podía ver el lugar exacto donde el autobús había atravesado la barrera, la sección dañada había sido reconstruida años antes, el acero nuevo reflejaba el sol. En mi primera vida, mi último pensamiento no había sido venganza, había sido incredulidad. Había salvado a todos, ¿cómo podía salvar a todos terminar conmigo solo? La pregunta me había seguido a mi segunda vida, dio forma al soporte, a los respaldos, a los informes policiales y a cada límite que me negué a bajar. Me había equivocado de mí mismo, sacrificio por bondad porque otras personas se beneficiaron de la confusión. Esta vez, protegí a los inocentes. Advertí a la autoridad, preservé la evidencia, no subí a bordo para demostrar que era valiente, y cuando Serena eligió el peligro después de llegar a la seguridad, no hice su elección mi responsabilidad. Marisol se unió a mí en la barandilla. ¿Estás bien? Sí, no era completamente cierto, era lo suficientemente cierto como para continuamos. Regresamos al autobús. Antes de abordar, caminé alrededor del vehículo con Marisol y revisé los neumáticos, las luces y las líneas visibles. Ella me observó sin apresurarme. Adentro, me abroché el cinturón y